Estamos haciendo lo que ustedes están haciendo también aquí. Amén, hermanos. Tenemos el mismo Dios y tenemos la misma tarea que Dios nos mandó. Quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo número 2. Y agradezco la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Gracias, pastor, por la confianza que nos da de predicar. El día de ayer estuvimos aquí en una conferencia escuchando y el día de hoy estuve visitando a algunos hermanos rusos y ucranianos y moldovanos. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, nosotros hemos ayudado a más de 500 personas dando hospedaje en nuestra iglesia. Hemos apoyado a muchos hermanos en la fe que se congregaban allá en Ucrania y que tuvieron que salir y llegaron aquí a México, y llegando a Tijuana pues nos contactaban y nosotros les abrimos las puertas de nuestro edificio, nuestra iglesia, y pusimos dormitorios ahí, hermanos. En lo que lleva la guerra, hermanos, hemos ayudado a más de 500 personas, entre ellos misioneros, pastores, hijos de misioneros, hermanos en la fe. Y yo creo que entre todas esas personas, unos 50 incrédulos han pasado por ahí. Les hemos conseguido Biblias en su idioma, ya sea en ruso, en ucraniano, y les hemos compartido el plan de salvación. Recuerdo un hermano que él sirvió en el ejército, llegó a la iglesia. Él dice, quería ayuda en una iglesia, hermanos, y él no era cristiano y no creía en Dios, pero vino a pedir ayuda a una iglesia. Entonces le abrimos las puertas para que se quedara ahí. Y lo primero que yo le preguntaba si era cristiano, dice, no, yo no, yo respeto eso, yo no. Y él viene a pedir ayuda a una iglesia, amén, hermanos. Entonces, está bien, le dije, vamos a darle hospedaje. Y luego me pidió si teníamos wifi ahí en la iglesia. Le digo, sí tenemos. Dice, ¿crees que me puedas dar internet? Le digo, sí, te podemos dar internet, pero con una condición. La condición es que si tú quieres internet gratis. Dice, sí, yo quiero internet gratis. Bueno, la condición es que tú vas a leer este Nuevo Testamento y nosotros te vamos a dar internet gratis. Y como que no le gustó la idea, ¿verdad? Pero dijo, bueno, creo que puedo hacerlo. Y le dimos internet, hermano, y todos los días empezó a leer el Nuevo Testamento. Estuvo 2 meses viviendo ahí con nosotros. Leyó todo el Nuevo Testamento en esos 2 meses. Y la última noche, que ya tenía su cita a otro día para entrar aquí por la garita, me dice, pastor, dice, quiero agradecerte todo este tiempo que has estado aquí ayudándonos, y quiero agradecer por abrirnos las puertas de este lugar y poder dormir y poder tener un lugar donde descansar, donde comer, y gracias por el Nuevo Testamento que me diste. Nunca lo había leído. Dice, serví por 20 años en el ejército y con una idea, una filosofía. Dice, pero gracias por el Nuevo Testamento que me regalaste. ¿Te puedo pedir un favor? Le digo, sí, hermano. Me dice, ¿me lo puedes dedicar? ¿Me lo puedes firmar? ¿Puedes ponerle algunas palabras? Y sí, hermano, le puse unas frases ahí, y le puse Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, que habla acerca de la armadura de un soldado. Y como estaba un hermano que habla español y habla ruso, él es el que me estaba traduciendo. Le compartí, le expliqué lo que es la armadura y todo eso. Y cuando ya terminamos, él dijo, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y hermano se levantó. Estábamos en la cocina y fuimos ahí al templo. Ahí tenemos el bautisterio, y atrás del bautisterio tenemos una cruz y ahí miraba la cruz, hermanos, y cayó de rodillas ese hombre ahí y le pidió, invocó el nombre de Cristo. Él fue salvo en esa noche, hermanos.
ahora asiste a una iglesia en Boston. Le conseguimos una iglesia y él ahí se congrega y constantemente nos manda videos y nos manda acerca de los servicios y se siente gozoso de poder haber conocido a Cristo como su Salvador personal. Y la forma en que lo conoció fue bajo esas circunstancias, ¿verdad? Y así pudiera contarles historias tras historias que hemos oído y nos han contado los hermanos, algunos misioneros, pastores, estoy hablando de rusos y ucranianos, moldovanos y bielorrusos, y actualmente tenemos en la iglesia hermanos viviendo ahí. Algunos ya tienen 2 meses, otros 3 meses. Y la razón por la que vine el día de ayer es porque un hermano que llegó ahorita, él tiene un amigo aquí que ellos lo ganaron para Cristo cuando él era un adolescente. Y ellos vinieron a Estados Unidos, aquí en el área de San Diego, y este hermano llegó a nuestra iglesia y se contactó con ellos, ¿verdad? Y nos pidió si podíamos llevarle algunas cosas, algo de ropa y algunas cositas que necesitaba. Entonces, por eso vinimos el día de ayer y el día de hoy estuve visitando unas 3 o 4 familias de rusos. Algunos de ellos estuvieron allá y ya están aquí, hermanos, aquí en San Diego. Incluso acaban de comenzar una iglesia. Yo creo que ya andan como en sus 80, 100 personas. Entonces, de rusos y ucranianos. Entonces, Dios nos ha puesto en ese lugar, hermanos, para servir de esa manera también. Así que ore por nosotros y si usted un día tiene la oportunidad de ir a Rosarito, vaya a Puerto Nuevo a comer langostas, ¿verdad? Ahí se va a encontrar con unas muy buenas langostas frente al mar y ahí estamos también para servirle. Hechos capítulo número 2. Si hay algo que podemos mirar acerca de la iglesia primitiva, es que era una iglesia, hermanos, que tenía el poder de Dios. En Hechos capítulo 1 podemos mirar en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Señor Jesucristo les estaba diciendo que recibirían, hermanos, el poder, hermanos, y ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, lo que conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Hermanos, en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por tu pueblo que has redimido con tu sangre preciosa. Si hay alguien aquí que no es salvo, que nunca ha tenido ese encuentro personal contigo, que en esta noche, Señor, pueda conocerte. Si hay algún hermano aquí que no se ha bautizado, que en esta noche pueda, Señor, obedecer y seguir ese mandato que tú has dado. Bendice la iglesia, los hermanos, y bendice, Señor, el pastor, su familia y todo lo que implica la obra en este lugar. Gracias te damos por tantas bendiciones que derramas a diario en nuestras vidas. Mi Dios, en esta hora, toma nuestros corazones, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si hay algo que, hermanos, podemos mirar en la iglesia de Jerusalén,
era una iglesia, hermanos, de oración. Creo yo que mucho de lo que hacemos en la iglesia es importante, es necesario. Nosotros tenemos 17 años pastoreando ahí en la iglesia y creo que muchas de las cosas que hacemos, hermanos, y nos mantenemos haciéndolas es porque es necesario, es importante todo lo que hacemos en la iglesia. Pero algo que hace que funcione, hermanos, es la oración. Si algo que, hermanos, va a cambiar y transformar nuestras vidas, hermanos, será, gracias hermanos, será, hermanos, nuestro caminar con Dios. Hermanos, las iglesias hoy en día, hermanos, han dejado de orar. Han dejado, hermanos, de buscar a Dios con todo su corazón. Creo yo, hermanos, que muchas veces estamos complicándonos el ministerio y estamos muchas veces batallando como iglesia, hermanos, porque no hemos establecido como una prioridad el buscar a Dios en oración. Hermano, entre más oremos, hermano, entre más busquemos a Dios, hermano, nuestras vidas serán diferentes. Y algo que podemos aprender de la iglesia de Jerusalén, hermano, que tenía muchas grandes virtudes. Y hermano, muchas de las cosas que ellos hacían eran prácticas. Prácticas como hermano, ganar almas. Era una iglesia que ganaba almas. Era una iglesia, hermano, que era generosa, que entre ellos mismos se compartían y se ayudaban. Era una iglesia, hermano, que hermano predicaba el evangelio, que estaban unánimes, hermanos, pero algo que podemos aprender de esta iglesia, hermano, es que era una iglesia que perseveraba en la oración. Hermano, ese es el punto. Hermano, debemos orar, tenemos que estar orando, pero hay que permanecer en orar. Dice ahí la escritura, hermanos, que subieron al aposento alto y dice que estaban allí los discípulos, apóstoles del Señor, y dice, y todos estos perseveraban, hermano, unánimes en oración y ruego. Hermano, eso es lo que hace la diferencia en una iglesia, en una persona, en un hermano, en una familia. Hermanos, cuando permanecemos hermanos, en oración y ruego. Dice aquí que estos hermanos subieron al aposento alto y estaban, hermano, en oración, perseveraban unánimes en oración. Hermanos, necesitamos orar, hermanos. Necesitamos orar. Si algo que el cristiano necesita entender es más que necesita orar. Hermanos, aprovechando que estamos aquí, hermano, le queremos invitar a un ayuno de oración, hermano, en octubre del 17, hermanos, al 21, allá en el desierto de Sonora. Si usted puede ir, vaya. Ya tenemos algunos años yendo allá a Puerto Peñasco. Hermano, nos vamos al desierto, nos vamos un grupo de hombres, jóvenes de nuestra iglesia, hermanos, y vamos allá, comenzamos el martes, hermano, y terminamos el viernes. Ayuno y oración. Yo me he dado cuenta, hermanos, tengo 24 años de ser cristiano, 17 años pastoreando la misma iglesia, y me he dado cuenta que no es suficiente orar. Amén. No es suficiente orar. Hay cosas, hermano, que yo en lo personal, hermano, no he logrado a través de la oración. Tengo que ir al segundo nivel. Y eso se llama ayuno. Hay cosas que no se van a lograr, queridos hermanos, si ustedes no ayunan. Si tú vas al libro de Isaías 50 y 58, te vas a encontrar que Dios nos manda a ayunar. Y pensamos que el ayuno es de los pentecostales, de los carismáticos. No, hermanos, el ayuno y la oración también es de los bautistas, es de los cristianos. Amén, hermanos.
Y nosotros optamos por ir al ayuno, hermano, allá en Puerto Peñasco, al desierto, vil desierto allá. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, que no es suficiente orar. Tenemos que ayunar. La Biblia dice en Isaías 58 que el ayuno rompe ligaduras de impiedad. Hay cosas que no vas a lograr, que no se van a lograr con orar solamente. Tendrás que ayunar. ¿No te has dado cuenta, hermano, que a veces estás orando o estás pidiendo una necesidad o quieres algo que Dios haga, hermano, y te das cuenta que oras y oras, hermano, pero muchas veces tenemos que ayunar? Amén, hermanos. Dice que el ayuno que a Dios le agrada es un ayuno, hermano, que hermanos, nos hace buscar a Dios con sinceridad. Y eso de ayunar y orar, hermanos, no es para agradarnos a nosotros mismos, es para buscar a Dios. Usted lee en toda la Biblia, van a encontrar que la gente oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. La iglesia de Jerusalén, hermano, era una iglesia, hermano, llena del poder de Dios. Era una iglesia que Dios la usaba. Era una iglesia, hermano, llena de poder, pero tú vas a encontrar que era una iglesia que buscaba a Dios y oraba y ayunaba. Era una iglesia, hermanos, que se mantenía allí orando y ayunando. Hermanos, cuando íbamos a los primeros ayunos, hermanos, nadie quería ir. Pero nomás promovíamos una carne asada, hasta invitados llevaba la gente. Hermano, yo me he dado cuenta que he invitado pastores y no quieren ir al ayuno. Y yo digo, si el pastor no quiere, pues ¿qué puedo esperar de la gente? Hermano, necesitamos orar. Pero créame que necesitamos ayunar. Y nos fuimos a los ayunos, hermanos. Primero empezamos con un grupito como de 4. El año pasado éramos casi 40 hermanos. Entonces, nos vamos, hermanos, a Sonora, al desierto. Sol, ponemos unas casas de campaña, tenemos predicaciones, enseñanzas, tiempos de oración. La primera vez que fui al ayuno, hermano, así en ese grupo, algo que me sorprendió, hermanos, es ver a hombres arrodillados 3 y 4 horas sin levantarse. Amén. Yo lo vi, eso me impactó, porque ni yo hacía eso. Cuando yo fui a esos ayunos, hermano, me di cuenta que empezó el tiempo de oración. Y cuando menos pensamos, habían pasado horas. Y yo no había mirado eso en mis 24 años de cristiano. Amén, hermanos. Y no le estoy hablando aquí, hermano, para impresionar, ni para, no, estoy tratando de decir, hermanos, es que necesitamos buscar a Dios. Y buscarlo de corazón. Y buscarlo, hermanos, sintiendo la necesidad de buscarlo. Y fuimos a ese ayuno, hermano, ese tiempo de oración, se llama conferencia de ayuno y oración. Y yo me quedé impactado, hermano, porque la primera vez que fui vi un grupo de hombres, hermano, y estaban orando, ayunando. Y yo dije, esto no lo he visto en la iglesia. Ni lo he visto en nuestra propia iglesia. Ni yo mismo lo había experimentado. La segunda vez que fuimos, yo dije, yo tengo que llevar más hombres de nuestra iglesia y más jóvenes de nuestra iglesia. Gracias a Dios, el año pasado han estado aumentando, hermanos, aumentando. Estamos preparándonos para ir. Fuimos al ayuno allá en Monterrey, pastor. Hasta allá fuimos. Fuimos en febrero a Guadalajara al ayuno, comenzando el martes y terminando el viernes. Luego un pastor de Monterrey dijo, ¿por qué no vamos a Monterrey? Y allá tenemos un tiempo de ayuno y oración, allá por unas montañas, donde está el Cerro de la Silla, por allá hay una cueva, dijo, por allá vamos y vamos a tener ayuno. Casi 50 personas nos juntamos ahí para ayunar y orar. Y sabes, hermano,
encuentras en la oración y en el ayuno, encuentras algo distinto. Y yo he ido a los ayunos, pastor, y yo he ido a la iglesia, ahí a los ayunos, y me he dado cuenta de una cosa. Me doy cuenta el lugar donde estoy, que Dios me muestra que estoy muy lejos de donde Él dice que yo debo estar. Cada vez que voy a los ayunos y tiempos de oración, me doy cuenta de que estoy muy lejos donde Dios dice que yo tengo que estar. Y sabes, hermano, oración y ayuno no se suena mucho y no cae muy bien en las iglesias este asunto de ayuno y oración. Pero yo encuentro en la Biblia la iglesia de Jerusalén que impactó y que hizo grandes cosas para Dios. Hermano, era una iglesia práctica, una iglesia que ganaba almas. Era una iglesia, hermano, de oración. Pero era una iglesia, hermano, de unidad. Pero era una iglesia, hermano, de ayuno y de oración. Yo le animo a que se venga, hermano, hay un programa de orar aquí. 5 de la mañana se vienen, qué bendición. Véngase. Su hogar necesita oración. Hermano, nuestros hijos necesitan oración. Nuestro matrimonio necesita oración. Hermano, van a tener una conferencia, necesitan orar. Pero yo les invito a que pongas en práctica el ayuno en tu vida. Y te vas a dar cuenta de que hay cosas que se van a lograr con el ayuno. Amén. Y esa iglesia de Jerusalén dice que subieron al aposento alto. Y ahí estaban, hermano, morando en los apóstoles, hermano, en oración. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, hermanos. Estaban orando. Estaban, hermano, en oración, buscando a Dios, buscando, hermano, el rostro de Dios, buscando, hermano, una respuesta de Dios. Y usted termina de leer ahí, dice que Pedro se levantó y dijo, bueno, es tiempo de buscar al sucesor que va a ser el sucesor de Judas. Ustedes saben que Judas, dice, estuvo entre nosotros, pero por su iniquidad, por su maldad se halló y fue y se ahorcó y dice, pero alguien tiene que tomar su lugar, alguien tiene que tomar ese puesto, esa vacante que está ahí. Necesitamos a escoger a alguien que sea el que se levante y tome ese lugar. Y dice ahí, hermanos, quiero llevarles al versículo 24, versículo 23, dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Vean lo que dice el versículo 24, dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué hicieron, hermanos? Presentaron a dos hombres que podían ser los sucesores de Judas. Pero dice el versículo 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, muestra cuál de todos estos has escogido. ¿Sabes por qué debemos orar, hermano? Debemos orar esperando la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y dice la Biblia ahí que dijo, orando dijo, Señor, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Y Él los conoce, hermanos. Él sabe, Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Y no tenemos que apantallar a nadie, y no tengo que apantallar a nadie. Hermano, Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra necesidad. Entonces, debemos orar, hermanos, primeramente, hermano, esperando una respuesta de Dios. Hermano, Dios responde. Él responde la oración, hermano. Dios escucha desde los cielos nuestras oraciones, hermanos. Toda la Biblia lo vemos.
Vemos, hermano, hombres y mujeres, hermano, que siempre echaban mano, hermano, de la oración. Pero al cristiano, hermano, le cuesta trabajo orar. Amén, hermanos. Le cuesta. Tienes que reconocer eso. Que si hay algo con lo que luchamos y lucha el cristiano y lucha la iglesia, hermano, es con mantenerse en oración. Debemos orar esperando una respuesta de Dios. Y Dios contestó. Tú ves aquí que contestó. Hermano, Dios contesta las oraciones. Y cada uno aquí pudiéramos decir, hermano, pudiéramos dar testimonio y ser testigos de cuántas veces Dios, hermano, Dios nos ha contestado y Dios nos ha respondido. Yo pudiera darte mucho testimonio, hermano, decir cómo Dios me ha contestado en muchas oraciones, hermano, y peticiones que le he hecho delante de Dios. Dios contesta la oración, hermano. Hermano, hay que perseverar. Este asunto de orar no se trata nada más de hoy y mañana no. Este asunto de orar y de buscar el rostro de Dios, hermano, es parte de nuestra vida. Hermanos, necesitamos orar. Yo no sé su tiempo de oración. Yo no sé si usted en casa usted está orando. Yo no sé si usted en casa, hermano, están orando como familia. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y usted necesita orar. Y la iglesia, hermano, unánimes en oración, hermano. Únase en oración. Pero les invito a ir a otro nivel. Que ayunen. Ayunen. Cada vez que voy al ayuno, me doy cuenta de lo lejos que estoy de donde Dios quiere que yo esté. Si tienes oportunidad de ir al ayuno, vaya, está invitado. Del 17 al 21 de octubre. Amén, hermanos. Necesitamos buscar a Dios en oración, creyendo que Él responderá. Pedro dice, Señor, aquí están estos dos hombres. Estos dos hombres pueden ser sucesores de Judas, Señor. Estos hombres son capaces, tienen cualidades y ellos pudieran ser los sucesores. Pero, Señor, primeramente queremos que tú nos digas qué es lo que debemos hacer. En segundo lugar, hermano, debemos orar, no solamente esperando una respuesta de Dios. Debemos orar, hermano, para saber cuál es su voluntad. Dice aquí, hermanos, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos pudieran decir, este sí, pero no, hermanos. Primeramente oraron esperando una respuesta de Dios, pero oraron, hermano, buscando la voluntad de Dios sobre sus vidas. Hermano, y esto vemos en la iglesia. Siempre, hermano, orar buscando una respuesta de Dios, pero orando, querido hermano, para saber qué es lo que Dios quiere. Hermano, yo como pastor, yo debo saber qué es lo que Dios quiere. Fácil a veces tomar decisiones en mi vida o como pastor, pero es necesario orar, hermano. Si usted es consciente de esta realidad, hermano, y qué bendición que el pastor, Dios puso en el corazón del pastor, de los hermanos, el venir a orar en la mañana. Qué bendición es eso. Pero usted que no pueda venir, usted en casa también puede orar. Esté orando por la iglesia, hermanos. Orar por los proyectos de la iglesia. Orar por el protemplo, orar por un edificio propio. Hay mucho por qué orar, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí que oraron, hermano, esperando una respuesta de Dios. Tú que conoces los corazones, muestra, Señor, cuál es. En segundo lugar, oramos para saber qué es lo que Dios quiere. Qué es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Hermano, manténgase orando, hermano.
manténgase orando, pero vaya a otro nivel, vaya en ayuno, hermano, y oración. El ayuno y la oración, hermanos, son importantes. A veces nomás estamos orando, y es importante, pero vaya en ayuno. Y se va a dar cuenta, y usted mismo lo va a experimentar. Usted mismo va a poder dar testimonio de lo que eso conlleva. Quiero decir, hermanos, que la iglesia de Jerusalén, una de las características de la iglesia, hermanos, era una iglesia que oraba. Amén, hermanos, que se mantenía orando y buscando el rostro de Dios, hermano. No deje de orar en casa, hermano. No deje de orar. Hay mucho por qué orar. Nuestros hijos necesitan que nosotros estemos orando por ellos. Amén, hermanos. Hermanos, nuestros hijos necesitan oración. La iglesia necesita oración. Vean que dice, hermanos, en Hechos capítulo 12, hermanos, dice aquí, dice que, hermanos, Hechos capítulo 12, hermanos, aquí dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía, hermanos? Hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por Él. Debemos orar para los tiempos difíciles, hermano. Amén, hermanos. Hermano, ¿sabes qué es lo que llegan tiempos difíciles a la iglesia? Llegan tiempos difíciles a la vida cristiana, hermano, pero la oración, hermano, trae fortaleza y consuelo y esperanza, hermano, en los tiempos difíciles. Aquí, hermano, eran tiempos difíciles para la iglesia. Había persecución, habían dado muerte ya a algunos de los apóstoles, hermano. Pedro estaba en la cárcel. Eran tiempos difíciles. Eran tiempos, hermano, difíciles, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Debemos orar, hermanos, esperando una respuesta de Dios. Debemos orar para saber la voluntad de Dios. Pero debemos orar, hermano, para los tiempos difíciles. Amén, hermanos. La iglesia estaba orando, hermano. La iglesia estaba, hermano, buscando el rostro de Dios aún en los tiempos difíciles. Hermano, estaban buscando a Dios, hermano, que Dios hiciera algo, que Dios moviera su mano, que Dios, hermano, hiciera un milagro, que Dios, hermano, se manifestara. Y como Dios, hermano, usted termina de leer este pasaje, se va a dar cuenta que Dios hizo algo extraordinario y maravilloso, hermanos, porque hubo algo, hermanos, que hizo la iglesia, y eso es orar. Amén, hermanos. Es importante que oremos. Oremos. Y oremos en los tiempos difíciles también. ¿Están oyendo, hermanos? Tú puedes mirar la iglesia de Jerusalén, una iglesia práctica, una iglesia, hermano, que no se complicaban las cosas. La oración y el ayuno, hermano, era parte esencial de esta iglesia. Yo creo, hermanos, que si eso lo aplicamos en cada una de las iglesias, y en nuestra iglesia, y en esta iglesia, y en cualquier otra iglesia, hermanos, el orar, el ayunar, hermanos, el buscar de Dios, el poder de Dios, hermanos, será una iglesia que impacta, una iglesia, hermano, que impacta los corazones de la gente, hermano, que impacta la iglesia, hermanos. Necesita entender que necesitamos buscar a Dios, hermano. Necesitamos orar. La Biblia dice, hermano, que en 2 de Crónicas, no necesito ir ahí, dice que si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Amén, hermanos. Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, yo iré desde los cielos, hermano, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, nota ahí, humillarse,
Pero nota la importancia, orar y buscar en mi rostro. Hermanos, no tengo que convencerles de mucho. Simplemente les quiero decir que necesitan estar orando y necesitan ayunar, hermanos. Hermanos, en nuestra iglesia no todos quieren orar ni tampoco quieren ayunar. Amén, estoy sincero, no todos quieren ir. Siempre somos un poquito. Somos ahí un grupito que estamos ahí orando, que estamos ayunando. Que entre semana ponemos algún programa de ayuno, hermanos, cierto día. Y son pocos los que realmente, sinceramente, se interesan en este asunto. Pero gloria a Dios que siempre, por lo menos uno, se va a mantener ahí. La Biblia dice en Colosenses, hermano, dice ahí, vaya ahí, nos habla de perseverar en la oración. De eso estoy hablando, perseverar en la oración. No se trata nada más de un momento, se trata de un hábito, una práctica en nuestras vidas, hermanos. En Efesios 6, 18. Amén, hermanos. ¿Están ahí, hermanos? Dice, orando, ¿qué, hermanos? En todo tiempo. Si tú lees el contexto, habla de la armadura, habla de la armadura del soldado. Y que hay una lucha, dice ahí el versículo 10, 11 y 12 y 13 nos habla de la armadura, el 15, el 16 dice, pero el versículo 18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, hermanos. El apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia aquí, hermanos. Estaba exhortando a la iglesia que se pusieran toda la armadura de Dios, que se fortalecieran en el Señor y en el poder de su fuerza, que se pusieran toda la armadura de Dios, hermanos, para que pudieran resistir, dice, en el día malo. Y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y dice, velando con ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note que la palabra ahí aparece perseverar. Perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué debe hacer la iglesia, hermano? Permanecer, perseverar en oración. Amén, hermanos. Hermano, no falten a las reuniones de oración. A veces es triste ver, hermano, que en los servicios de oración son los menos concurridos, son los que menos la gente viene. Deberían ser los más importantes para nosotros, los de oración. Amén, hermanos. Y Pablo está diciéndole aquí a los hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y pide oración y si por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, dice el misterio del Evangelio. Amén, hermanos. Pablo estaba pidiendo oración, estaba exhortando a la iglesia, hermano, que se mantuviera orando y que oraran por él, hermano, para que Dios les abriera la puerta, para que hablara con denuedo, hermanos. Amén. Para que el evangelio llegara a otros lugares. Hermano, créame, cuando la iglesia ora, muchas cosas van a ser diferentes. Yo me di cuenta de eso en nuestra iglesia, hermano, mucho tiempo atrás. Que, hermanos, muchas cosas hacemos a veces en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. Hacemos nuestras cosas porque las sabemos hacer, porque ya tenemos experiencia. Pero, hermanos, le falta la oración para respaldar eso que estamos haciendo. Y cuando oramos, hermano, y dependemos de Dios y buscamos su rostro, hermano, Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Amén, hermanos. Muchas veces como pastor, a veces nos frustramos. No hallamos la forma, la manera. Hermano, oración. Orar, la iglesia, orar. Orar, 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 orar y orar. Y el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo. Amén.
con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note, por todos los santos. Hermanos, la iglesia necesita mantenerse orando. Y hermano, una iglesia que no ora es una iglesia que no va a tener impacto. Una iglesia, hermano, que no se mantiene orando, hermano, una iglesia, hermano, que no está buscando el poder de Dios, hermano, no va a poder llegar muy lejos. Amén, hermanos. Léalo en la Biblia, ahí está en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo era una persona que oraba. Amén, hermano. Si el Señor Jesucristo oraba, hermano, piense cuánto más usted y yo tenemos que orar. El Señor Jesucristo pasaba, hermano, noches en oración, hermano, se levantaba temprano y oraba, hermano, el Señor Jesucristo dependía de oración. Usted y yo necesitamos, hermano, entender esa verdad. Necesitamos, hermano, estar orando todo el tiempo. La necesidad de buscar de Dios, hermano, debe ser una realidad de nosotros. El salmista David dijo constantemente, de mañana, dice, oirás mi voz. De mañana. Noche y día, en tu palabra, dice la palabra de Dios, dice en los salmos, voy a meditar. Hermano, necesitamos depender y buscar el rostro de Dios. Yo sé que aquí hay hombres que oran, hay mujeres que oran, pero hay algunos que sinceramente no oran. Y necesitas buscar a Dios en tu corazón. Yo te puedo decir, hermano, que hay gente aquí que hermano, ora. Y en nuestra iglesia tenemos gente, hermano, que sí realmente son personas de oración. Pero te puedo decir que hay hermanos que no oran. Y se ve. Se ve. Amén, hermanos. Se ve cuando no estamos, hermano, buscando de corazón, sinceramente, a Dios en oración. Mantengámonos, hermano, orando como la iglesia de Jerusalén, perseverando en la oración. Amén, hermanos. Orando, hermano, esperando una respuesta de Dios. Orando, hermanos, para buscar la voluntad de Dios. Orando, hermanos, para los tiempos difíciles. Amén, hermanos. Dice aquí, orando con toda perseverancia por todos los santos. La iglesia necesita de nuestras oraciones. Hermano, el pastor necesita de sus oraciones. Amén, hermanos. Yo le digo a los hermanos, si tú me preguntas qué es lo que necesita, todos tenemos necesidad. Pero la mayor necesidad que yo pudiera decir, hermano, es que usted orara por mí. Usted le pregunta a un pastor, ¿cuál es su necesidad? Te pueden mostrar muchas. Pero la mayor necesidad, hermano, es que ore por su pastor. Amén, hermanos. Y gloria a Dios por los hermanos que oran por su pastor. Y si usted no lo hace, usted debería de orar. Usted debería de orar por su iglesia, pero debería de orar por su pastor también. Amén, hermanos. Mi Dios, aquí está tu pueblo. Quiero invitarles, Señor. Yo puedo ver la carga, la necesidad, Señor, y puedo ver el corazón del pastor. Le entiendo, Señor, también soy pastor y deseo que toda nuestra iglesia se mantenga orando. Oh, Señor, hay muchas necesidades en casa, hay mucha necesidad en los hijos, Señor. Y a veces hemos sido negligentes en orar. Hemos sido, Señor, descuidados en orar, mi Dios. A veces vemos las necesidades, vemos los problemas en la casa, vemos las cosas que no están bien en la casa, Señor, y no estamos orando. Perdónanos, mi Dios, en esta noche. Que esta iglesia pueda permanecer en oración, esperando que tú responderás. La iglesia que se mantiene orando, Señor, es una iglesia de poder, una iglesia de impacto. Yo también deseo con todo mi corazón que todos los hermanos de nuestra iglesia puedan orar, Señor, puedan venir a los cultos de oración, puedan venir a los tiempos de oración, pero a veces no vienen, a veces fallan. Aquí, Señor, hay un programa, se invita, se exhorta, se les motiva a que vengan. Señor, si tú no despiertas su espíritu, no despiertas sus corazones,
Nada va a suceder. Mi Dios, aquí hay un buen grupo de hermanos. Que podamos convencernos de corazón y de convicción que necesitamos doblar más la rodilla con tiempo. Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de aceptar a Cristo y cambiar tu destino eterno. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que no se ha bautizado, que quisiera decir, pastor, ore por mí, yo quiero bautizarme? ¿Levantarías tu mano? Yo quiero orar. ¿Por qué no vienes a este altar? Ahí en tu silla es un altar ahí. Hermano, no dejen de orar en casa. Pero les invito a que ayunen. Les invito, hermano, que le digas, Dios, aquí estoy en ayuno, pero estoy en oración también. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Bendice esta preciosa iglesia, Señor, este ministerio, y sabemos allá en Rosarito, Tijuana, sabemos lo que esta iglesia es. Sabemos lo que este ministerio representa. Y sabemos quién es el pastor Crescencio. Mi Dios, síguele usando. Sigue usando a su familia, sus hijas, sus hijos. Síguelos usando, Señor, como lo has hecho a través de los años. Y los hermanos aquí que se reúnen. Que puedan, mi Dios, perseverar en la oración. Que puedan, Señor, ir al otro nivel del ayuno y oración. Mi Dios, gracias por la oportunidad. Gracias por tu cuidado de que los hermanos, protégenos de todo peligro, de toda maldad, de toda iniquidad, mi Dios. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que se mantenga perseverando, orando en todo tiempo. Gracias, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén.